Muy buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarle temas que tienen que ver con la historia, la sociología, la ciencia, la teología, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tocar un tema que nos va a llevar a mucha reflexión y a mucho análisis, y es un tema que nos va incluso a educar y a edificar el cómo los cristianos debemos ser realmente conforme a lo que establece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es el tema un cristianismo verdadero. Y para ello vamos a compartir este análisis con el pastor Joel Puello, quien es educador y analista, y que una vez más nos acompaña en uno de estos temas tan interesantes. Joel, bienvenido nuevamente. Nos hacías falta un tiempecito para compartir estos tipos de temas. Un placer estar aquí otra vez con ustedes. Sí. Joel, este tema lo quiero desarrollar y principalmente contigo, tú como un cristiano comprometido que vas a los medios de comunicación, establecer la defensa de los valores cristianos, que es, dicho sea de paso, lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos manda, nos insta en todo momento a llevar el evangelio y a defender los valores cristianos. Pero un cristianismo verdadero no es de boca. Un cristianismo verdadero implica muchas cosas. Yo quisiera que tú nos introdujeras qué es un cristianismo verdadero. Bueno, es un tema muy interesante y te agradezco la oportunidad. Yo creo que el público va a disfrutar este tema, porque nosotros definir lo que es un cristianismo verdadero nos da la oportunidad, por ejemplo, de explicarle a la gente que un país no es cristiano, o tú no puedes imponer la fe cristiana por decreto, por la fuerza, por bautismo o por tradición, porque ser cristiano en el sentido real de la palabra es estar comprometido con la fe de Jesucristo. Yo diría que podemos dividir este tema en dos partes. Por ejemplo, hay una parte espiritual de un cristianismo verdadero y hay una parte entonces social. La parte que es para con Dios de un cristianismo verdadero es aquel que está comprometido con la fe y la doctrina del Señor Jesucristo. Es una persona que imita a Cristo, como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, Pablo decía que él tenía que alcanzar la meta, el supremo llamamiento, es decir, ser semejante a Cristo en sus padecimientos. Incluso el término cristiano, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se da por primera vez a los creyentes en Antioquía. Correcto. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, de manera despectiva, pero eran pequeños cristos, porque los creyentes hablaban como Cristo, padecían las mismas persecuciones que Cristo, predicaban la resurrección de Jesucristo, se identificaban con Él. Jesús le dijo en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 8, me seréis testigos, y testigo es mártir, y ellos estuvieron dispuestos a morir por su Señor. Entonces, esa iglesia primitiva imitaba a Cristo, predicaba a Cristo, vivía como Cristo, pero también padecía como Cristo, moría como Cristo. Así es. Entonces, cuando una persona decidía ser cristiana, estaba condenándose a muerte inmediatamente. Y Pablo decía, nosotros que a toda hora estamos condenados a muerte. Somos menospreciados por todo el mundo. Es decir, no era algo fácil, era ponerse contra los judíos, decir que Cristo era judío, que murió en una cruz, eso era una locura. Y para un romano decir que tu rey, que tu salvador murió en una cruz, un tropezadero. Así es. Entonces no era algo bonito decir en la iglesia primitiva, yo soy cristiano. Entonces en ese contexto, cristiano es identificarse con Jesús. Entonces la santidad de Cristo, imitar a Cristo en su santidad, imitar a Cristo en su pureza, pero también esto para con Dios, ¿verdad? Me lleva a una comunión con Él. Por la fe en Cristo mis pecados son perdonados, entonces yo tengo comunión con Dios y eso es lo que me hace un cristiano delante de Dios. Pero delante del mundo, el mundo no puede ver mi fe, el mundo no puede ver mi relación con mi Salvador, a menos que yo se la muestre a través de las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Mi fe en Jesús. Entonces yo imito a Cristo como el modelo de vida. Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así es. Y
se tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y sufrió la muerte, muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y se nos pide a nosotros que tengamos el mismo pensamiento. Ser cristiano es tener el pensamiento de Cristo, la vida de Cristo, la conducta de Cristo. Imitar a otro creyente que imita a Cristo, como Pablo imitaba al Señor. Y entonces Pablo da testimonio, por ejemplo, de Timoteo, un creyente de quien todos los hermanos daban testimonio. Y Pablo da testimonio y dice, porque él hace la obra como yo. Entonces yo imito a Cristo, pero Timoteo me imita a mí. Y él le dice a la iglesia, ustedes tienen también que imitarle a él. Correcto. Ustedes conocen las credenciales de él. Entonces, para con Dios, el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Yo soy cristiano. Si imito a Cristo, su fe, su pureza, su pensamiento, sus padecimientos, yo soy cristiano en ese sentido. Entonces, el otro sentido sería ante la sociedad. El apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, invitado por y él le dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo fue divulgado por Judea? La predicación de Cristo, pero también su buena obra. Entonces, esa es la otra parte que el cristiano verdadero tiene que practicar. Hacer bienes, dar la salud, alimentar, enseñar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La doctrina y la predicación de Cristo no estaba separado de sus buenas obras. Y en el libro de Efesios se nos dice que el Señor nos escogió para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así es. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la sociedad, el pueblo, no puede ver que tú eres cristiano si no lo demuestras a través de las buenas obras, colocadas en su lugar correcto, porque delante de Dios las obras no me llevan al Padre, pero delante del pueblo las buenas obras me hacen ver que yo estoy con el Señor. Así es. Entonces, tú tienes los seguidores de Cristo, como por ejemplo el apóstol Pedro, cuando él está ahí en el patio siguiendo de lejos a Jesús, todos los que le rodean le dicen, tú andabas con Jesús, pero tú eres Galileo, pero tú hablas como él. Es decir, no había manera de no identificar a Pedro Claro. como un seguidor de Cristo, porque hasta tu manera de hablar. Además, procedes de la misma región. Nosotros te vimos con él. Es decir, Pedro trataba de negarlo y no podía. Eso me hace identificarme como un creyente verdadero porque lo sigo, hablo como él, estoy cerca de él. Pero el apóstol Pablo se convierte a Cristo cuando se le aparece el Señor en el camino y ninguno de los hermanos pensaba que Pablo era discípulo. Tiene Bernabé que agarrar a Pablo de la mano y llevarlo a la iglesia. Correcto. Y entonces la iglesia lo recibe. Este hombre estuvo dispuesto a morir por Cristo, ha publicado la fe y él es un discípulo. Entonces los hermanos dicen, pero es que arrastraba a hombres y mujeres, está matando gente, ahora se convirtió. Yo no te creo. Un cambio completamente radical. Completamente. Entonces alguien tuvo que introducirlo y entonces Pablo empieza a demostrar que él es un creyente verdadero y dice el mismo Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Entonces, ¿quién es que te tiene por fiel? El Señor. ¿Quién es que te pone en el ministerio? El Señor. Pero fíjate que si es por la gente, Pablo no es puesto en el ministerio. Así es. Entonces, Dios me pone por fiel y me escoge desde el vientre de mi madre y me coloca en el ministerio y yo soy cristiano. Y para con Dios, mi fe en el Señor Jesucristo es un asunto personal. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque nadie conoce el espíritu del hombre sino el propio espíritu del hombre. Y el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Por eso somos hijos de Dios. Bien, esa es mi relación para con Dios. Yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Limito en su fe, en su pureza, en su predicación, en sus padecimientos. Pero para el público, para la sociedad, yo tengo que demostrar las buenas obras, haciendo bienes, sanando a las personas, alimentando a los demás. Entonces la gente dice, estos son los seguidores defendiendo de Cristo. al oprimido. Defendiendo al oprimido. Correcto. Dice el apóstol Pablo, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, fíjate que Pablo no está diciendo aquí que la religión, el cristianismo verdadero es poner la fe en el Señor Jesucristo. Eso ya está establecido en la doctrina
Paulina, ¿verdad? En las cartas. Así es, claro. Por supuesto, pero para con el público, ¿cuál es la religión verdadera? Socorrer a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero para el público, las viudas y los huérfanos, los oprimidos, los necesitados. Entonces, un cristianismo verdadero no puede separar la fe en el Señor Jesucristo, imitar su vida y su obra, de las buenas obras y el asistir a los que necesitan en esta sociedad. Ambas cosas unidas nos hacen un creyente verdadero. Un equilibrio entre esas dos cosas, hermano. Así es. Bueno, es muy buena introducción porque tú hiciste una radiografía histórica desde los primeros apóstoles, cómo ellos proyectaban su fe. Obviamente tenían que demostrarlo también con las obras, porque la fe sin obra es muerta, como dijo el apóstol Santiago. Y obviamente los cristianos tenemos también que poder identificar a través de ese obrar del Espíritu Santo las obras que el mismo Señor nos motiva a realizar, porque muchas de las cosas no vienen por fuerza humana, personal, sino que es el Señor que nos da ese sentimiento, ese sentir de colaboración, de ayuda al prójimo, de una mejoría social. Porque si fuera por nosotros, a nosotros nos importara cualquier cosa que sucediera en la carne, humanamente hablando, exactamente, en la carne, en el pecado. Pero gracias al Señor que nos da ese sentir a través de su Santo Espíritu. Cuando volvamos de la pausa, yo quisiera también que entráramos en la parte de cómo los cristianos a través de la historia fueron desarrollando esa visión, ¿no?, de colaboración, y si los cristianos en gran medida mantienen eso, o en su defecto los cristianos podemos identificar quiénes realmente cumplen con lo que la palabra de Dios establece para ser verdaderos cristianos. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el tema un cristianismo verdadero. Y está compartiendo con nosotros el pastor Joel Puello, comunicador, educador, un defensor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, un apologista social. Qué bueno que estás compartiendo con nosotros este tema, Joel. Y es un tema un poquito complejo porque indefectiblemente nosotros tenemos que tocar ciertas partes neurálgicas de lo que debe ser un cristianismo verdadero. Porque uno ve en las iglesias de que hay una comunión, pero cuando salimos quizás, probablemente, muchos de nosotros nos olvidamos de mantener un cristianismo verdadero, quizás en nuestra área laboral o compartiendo con amigos o una situación de una ayuda de un vecino, o quizás algún elitismo nos abarca porque aún seguimos siendo afectados por el pecado. ¿Cómo nosotros podemos detectar, Joel, que nosotros podamos mantener esa sana doctrina de la palabra y cómo nosotros entonces, aparte de poderlo detectar, poderlo mantener, o sea, poder ser un cristiano verdadero conforme a la palabra de Dios? Un cristiano verdadero, un cristianismo verdadero, no puede existir sin Jesucristo. Ese es el primer punto fundamental. Entonces estamos sacando a Cristo, estamos sacando su mensaje, estamos diluyendo su persona, su figura, y a veces resaltamos más la denominación, la iglesia, la posición de mi denominación histórica, y dejo a Jesucristo a un lado. Eso entonces, es muy importante. Ya no estoy siendo un cristiano verdadero. Los fariseos eran celosos de las tradiciones de la ley de Moisés, y Jesucristo empieza como maestro entonces a predicar, y los seguidores se van detrás de él. Y ellos están celosos. Entonces, esta gente querían detener a Cristo, impedirle hablar, callarlo, porque no está predicando lo que yo predico. ¿Y qué decía la gente? Es que este hombre habla con autoridad y no como las escribas. Así es. Este hombre habla como el dueño de la ley, como el que le escribió, como el sabio. Y prefiero escucharlo a él, además de estar respaldando lo que dice con su propia vida. Las palabras que Jesús expresaba
en la práctica él estaba viviendo todos los días. Ese es un cristianismo verdadero. Correcto. Entonces, yo no puedo ser una iglesia cristiana y destacar más la figura del nombre de mi denominación histórica, más que la persona del Señor Jesucristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y no predicar el mensaje de Cristo, el evangelio, la resurrección, el perdón de los pecados. Entonces, en América Latina podemos decir que hay países con una mayoría evangélica, cristiana, católica, pero no conocen a Cristo. Y no saben que esas enseñanzas y esas predicaciones, Jesucristo nunca las diría, Jesucristo nunca las apoyaría. Entonces ahí vienen prácticas y la gente dice, ¿y esos son los cristianos? Es correcto. Y eso es lo que se está haciendo. Mucha gente se queja por eso mismo, queja porque no se ve reflejado la palabra del Señor en el actuar, como tú muy bien lo estás diciendo, Joel, no se ve reflejado. Entonces la gente se confunde con eso, el que no conoce a Cristo. En el predicar y en el practicar. Exacto. Porque hay un predicar de la doctrina de Cristo para con Dios y un practicar de esa misma doctrina pero para con los hombres. Y eso tiene que estar en equilibrio. Entonces, la denominación cristiana, principalmente la evangélica, se concentró más en la predicación y la parte de Cristo para con Dios, la doctrina y mi relación con Dios a través de Jesucristo, y me olvidé de la práctica y mi relación a través de Cristo para con los demás. Y tiene que haber un equilibrio, porque un cristianismo verdadero está en equilibrio. Jesús nunca separó su predicación de su práctica, de sus buenas obras. Correcto. Y Él me dice que lo imite. Entonces debo imitarlo en la predicación y en la práctica. El cristianismo verdadero está en equilibrio. Entonces, Latinoamérica tiene un cristianismo que o está inclinado hacia la doctrina y hacia la persona de Cristo, o se aleja de la persona de Cristo y se concentra solo en la práctica y se vuelve un evangelio social pero sin Cristo. Correcto. Y ambos son equivocados, porque si me dedico solo a la práctica y a predicación de la doctrina y a la relación mía con el Señor Jesucristo y me aíslo, entonces empiezo a practicar el ascetismo y me voy a una cueva y ya voy a esas épocas, ¿verdad?, de los monasterios. Así y me encierro y me aíslo del mundo, me aíslo de las personas. Pero si me voy entonces a un evangelismo social solamente, donde yo solo hago buenas obras y no le doy a Jesucristo, no le estoy dando la solución real. Así es. Entonces, la iglesia tiene que volver a la doctrina de Cristo y a las prácticas de la iglesia primitiva, donde daban testimonio de Cristo con gran poder, pedían al Señor que les diera denuedo y hablaban la palabra de Dios. Y es repetitivo en el libro de los Hechos, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Daban testimonio de la resurrección y la multitud se agregaba al Señor. Pero también, al mismo tiempo, hacían grandes señales y prodigios. No había entre ellos ningún necesitado y los pobres eran atendidos. Cuando la iglesia tuvo su primer concilio en Hechos capítulo 15 y le mandan cartas a las iglesias y hay una discusión de que para ser salvos hay que hacerse judío o los judíos tienen que hacerse como los gentiles. Es decir, ¿tengo que circuncidarme para ser salvo y aceptar a Cristo o con aceptar a Cristo basta? Dice, es como ellos. Nosotros seremos salvos de la misma manera que ellos, porque Moisés tiene quien le predique desde tiempos antiguos, cada sábado en la sinagoga, pero nosotros por la fe seremos salvos. Ahora, vamos a mandarle carta a las iglesias para considerar a los judíos. Vamos a abstenernos de carnes ahogadas, vamos a abstenernos de la fornicación y vamos a considerarlos también guardando las dietas, ¿verdad?, cuando estén ellos presentes para no herir sus sentimientos, pero no se olviden de los pobres. Y dice Pablo, nosotros procuramos hacer eso. No se olviden de los pobres. Una iglesia como la de Antioquía, que acaba de nacer, es la primera iglesia que manda socorro a los pobres que están en Jerusalén porque vino una gran hambre en tiempo de Claudio. La iglesia primitiva practicó la hospitalidad y practicó la ayuda entre hermanos. Dice, de la ayuda mutua y de hacer bien, no se olviden, porque esos son los sacrificios de los cuales Dios se agrada. No podemos olvidarnos de ese equilibrio. Dice, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, tenemos iglesias que están ayudando al mundo entero. Por ejemplo, en España, las iglesias bautistas, la Unión Bautista de España, la UEB, ante esta oleada de refugiados que llega a Europa,
ellos están enviando camiones cargados de ropas, medicinas, alimentos, zapatos, y van a las fronteras de los países que están recibiendo refugiados desde Siria, los africanos que están cruzando el estrecho por refugiados económicos, refugiados por las guerras, y van a recibirlos los niños con frazadas, con abrigos, les dan juguetes, medicinas, zapatos. Entonces, ¿cuál es la impresión que se están llevando, por ejemplo, estos refugiados? Los cristianos nos están recibiendo, nos están dando amor, nos están abrazando, nos están dando comida. Es decir, mira lo que los cristianos hacen. Te estoy demostrando a Cristo a través del amor y las buenas obras. Y esa es la manera de introducirse a ese pueblo refugiado, pero que viene de un origen musulmán, por ejemplo. Y eso están haciendo las iglesias bautistas en Europa. Hay fundaciones en Estados Unidos que están socorriendo a los necesitados, huérfanos, viudas, veteranos de guerra, las personas que padecen necesidad, hospitales cristianos. La buena obra es abundante en la educación, universidades, colegios y escuelas cristianas, pero se van al extremo de me dedico al accionar para con el pueblo y me olvido entonces de la doctrina y el fundamento, y otros se van al extremo de la educación cristiana, el reunirme en la iglesia, el congregarme, la predicación, la enseñanza, defender la Biblia, y me olvido entonces de lo que está pasando a mi alrededor, del pecador que se está perdiendo, que tiene necesidad, que quiere respuestas. ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Qué hacemos con el divorcio? ¿Qué hacemos con el homosexualismo? ¿Qué hacemos con la prostitución? ¿Qué hacemos con las niñas embarazadas? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante la corrupción política? ¿Qué hacemos con la República Dominicana, que se está perdiendo en el alcohol, en el lenguaje soez y las malas palabras que se dicen en la televisión y la radio? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? La gente quiere respuesta, la iglesia tiene que dársela. Un cristianismo verdadero da respuestas a la población. La gente venía donde Jesús a decirle: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Señor, ¿dónde vamos? Moisés nos dijo esto. ¿Tú qué dices? La gente está viniendo a la iglesia, evangélicos, cristianos, hermanos, pastores, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué hacemos con el gobierno? ¿A quién le damos nuestro voto? ¿Qué debemos estudiar? ¿Dónde buscamos trabajo? ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la predicación? Si la gente necesita a Cristo para perdón de los pecados, pero la gente también necesita pan, y dice Cristo, y aquí es donde está el cristianismo verdadero. Jesús dijo: tengo compasión de la gente. Así es. Porque hace 3 días que están conmigo. Le estoy predicando 3 días. Tengo compasión de la gente. Denle de comer. Señores, que ahí hay un problema económico. 300 denarios no alcanza para darle a tanta gente. Y aquí nada más hay 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso entre tantos? Sí, pero el Señor está ahí. Y entonces todos se saciaron y sobraron 12 canastas, una para cada apóstol, yo creo que era. Correcto. Entonces, el Señor tuvo 3 días predicándole, pero dice: espérate, esa gente tiene hambre. Vamos a predicar el evangelio, pero el pueblo tiene hambre. El pueblo está desnudo. Nos están matando varias mujeres, sus esposos la están matando cada año. ¿Cómo nosotros vamos a resolver esto? Porque el gobierno no le da respuesta. ¿Cómo le vamos a responder a los jóvenes que sus padres los están abandonando y se crían sin papá, y ellos tienen ese dolor en su corazón? ¿Qué le va a decir a la iglesia? ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes que se inclinan a las desviaciones homosexuales, pero tienen dolor en su corazón? Nosotros tenemos que también tener compasión de ellos. Entonces, ese evangelio, esa doctrina, ese imitar a Cristo, ese seguirle a Él, su pureza, su predicación, sus padecimientos, tiene también que manifestarse en una práctica que llegue a la sociedad con amor y compasión, para que mi predicación tenga un buen respaldo, y eso hace que mi cristianismo sea verdadero. Así es, Joel. También es una parte muy importante tener en cuenta que en el transcurso de la historia del desarrollo del cristianismo, por ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y esos sacrificios que hicieron nuestros primeros hermanos, se fue dando todo un avance en la ayuda humanitaria, creándose los hospitales, los orfanatos, la ciencia creciendo, pero eso se debe de mantener, porque muchos hermanos mantenemos ese deseo que viene de nuestro Señor de seguir ayudando, colaborando, llevando el mensaje, pero también tenemos que reconocer
de que a través de la historia se ha colado muchas cosas negativas en el cristianismo, y esto que tú estás diciendo muy bien a nuestros hermanos y amigos que ven el programa, nos dan un filtro, una ayuda para poder detectar quiénes realmente estaban conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y quiénes nunca estuvieron acorde al mensaje del Evangelio. Así es. Cuando volvamos después de esta pausa, me gustaría también hacer un análisis, una reflexión sobre la situación social actual de República Dominicana conforme a cómo los cristianos debemos actuar para hacer de un verdadero cristianismo un accionar social, porque eso va de la mano también, porque así ha sido históricamente. Para nosotros saber cómo podemos enfrentar la situación y definitivamente, dentro del llamado de la palabra de nuestro Señor, del Evangelio, accionar de forma correcta como un verdadero cristiano. Excelente. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, hermanos. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema Un cristianismo verdadero. Y estamos compartiendo con el pastor Joel Puello, comunicador y también educador. Y él nos ha llevado a través de una reflexión histórica, podemos decir. Pero me gustaría tocar esta parte actual. Cómo el cristianismo puede enfrentarse en las situaciones que se están dando en la actualidad, Joel, para ser un cristianismo verdadero. Bueno, hay un ejemplo en las Escrituras. En el libro de los Hechos se dio una situación cuando la iglesia primitiva, los apóstoles están dedicados a la predicación de la palabra y el número de los discípulos aumentó grandemente. Ellos tuvieron la idea de compartir para las necesidades. Dice la Biblia que entre ellos no había ningún necesitado. Vendían sus propiedades, sus casas y las repartían a cada uno. Y quiero señalar que esto era algo voluntario. Porque algunos dicen, ven, era un gobierno comunista que había en la iglesia, porque tenían todas las cosas en común. Este texto aquí dice que ellos tenían propiedades, y en el comunismo no hay propiedad privada. Y los hermanos tenían propiedad privada, tenían heredades, tenían casas, tenían bienes. Además de que ahí había un mercado libre, y en el comunismo no hay mercado libre. Entonces, ellos tenían un mercado libre porque dice, vendían sus propiedades y traían el precio. Entonces, donde hay venta y donde hay precio, hay mercado. Y una economía de mercado es capitalista, o es natural, porque no existía el capitalismo en ese tiempo. Pero eso es economía natural, no era comunista, no era marxista. Y Jesús no era un revolucionario, porque la revolución toma el poder por la fuerza, y Jesús no tomó el poder por la fuerza. Entonces, esa economía que tenía la iglesia, donde voluntariamente ellos daban lo que tenían y se repartía según la necesidad de cada uno, fue algo espontáneo. Fruto de esta repartición, hubo murmuración en la iglesia. Ahí está la parte humana, son pecadores que han sido salvados por la fe en Jesús, pero hay una naturaleza humana, y entonces se criticaron porque las viudas, decían ellos, de los judíos de origen griego eran desatendidas en la distribución diaria. Se repartía comida todos los días y se les daba a las viudas. Ahí decía, ¿verdad? La religión pura y sin mancha es socorrer a los huérfanos y las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, las viudas de los de origen griego, de los judíos de origen griego, eran desatendidas y se estaban atendiendo a las viudas de origen judío. Entonces los apóstoles dijeron, un momentito, no es justo que nosotros tengamos que dedicarnos también a atender a las mesas, porque vamos a descuidar entonces la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios y lo importante son las mesas. Pero podemos hacer esto sin descuidar aquello. Entonces vamos a escoger a 7 hermanos de entre ustedes, de la congregación, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, para que los encarguemos de este trabajo. Y a mí me parece que esta elección y esta descripción del carácter de estos hombres nos dice lo que es un cristianismo verdadero. La iglesia y los apóstoles dicen, no es justo descuidar la palabra de Dios.
para atender a las mesas. Entonces tiene alguien que encargarse de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, pero hay un grupo que se va a dedicar a atender a las mesas, a la distribución diaria, al cuidado de las viudas y de los huérfanos para que no haya ningún necesitado. Ahí están los dos aspectos de un cristianismo verdadero. Correcto. Atendidos en su justa medida. Y no es justo descuidar una cosa para atender la otra. Las dos cosas tienen que estar atendidas. Pero la iglesia escoge un grupo de personas con unas características que son cristianos verdaderos los que tienen que atender la distribución diaria. Entonces dice 7 varones. Y esos 7 varones tienen que ser de buen testimonio. Un cristiano verdadero tiene buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Un cristiano verdadero está lleno, está controlado por el Espíritu Santo. La persona de Dios que mora en nosotros. Y dice, llenos de fe. Un cristiano verdadero está lleno de fe. Y en cuarto lugar dice, de sabiduría para que pueda encargarse de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Repartir a las mesas, atender a las viudas, terminar con una murmuración. Entonces, tiene que tener sabiduría, tiene que estar capacitado con dones y con atributos para poder repartir, distribuir, administrar, trabajar en algo secular. Y es en ese sentido que nosotros necesitamos que así como los apóstoles escogieron a 7 hombres para atender las mesas, sin descuidar la palabra de Dios, que la iglesia también tome la decisión de escoger a esos varones y también a algunas damas, para que estos que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, pero también de sabiduría, para que nosotros los encarguemos de ser parte de los partidos políticos, del sistema político dominicano. Cuando nosotros escojamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, pero también profesionales, llenos de sabiduría, para que puedan ser miembros de un partido político y ser políticos, nosotros vamos a colocar nuestros mejores hombres y mujeres en camino al Congreso, en camino al gobierno, en camino al Estado. Y nosotros vamos a atender una parte muy importante en el desarrollo de nuestro país. Asimismo, nosotros tenemos que escoger a hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y llenos de sabiduría en la profesión educativa, para que ellos se encarguen de enseñar a nivel superior en las universidades, para que establezcan universidades, para que enseñen en colegios y escuelas cristianas, para que sean los directores de las escuelas cristianas, los directores de los institutos, los directores de los gremios de maestros. Es más, debería ya haber un gremio de maestros cristianos. Correcto. De todas las denominaciones. Correcto. Hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, para que los encarguemos de este trabajo de la educación, para que nuestro país deje de pasar vergüenza en las evaluaciones educativas y elevemos el nivel educativo. Necesitamos hermanos y hermanas con ese perfil, cristianos verdaderos, pero también llenos de sabiduría, para que sean los que se encarguen del sistema de salud, que nuestros médicos sean los directores de los hospitales, que sean los decanos de las escuelas de medicina de las universidades, para que con esa ética cristiana se preserve la vida desde la concepción, para que no se practique la eutanasia, para que no se practiquen cirugías innecesarias por dinero solamente, porque un creyente no va a participar en esto porque es de buen testimonio, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de fe, pero es sabio, es un científico médico. Necesitamos creyentes con esas características para que sean llenos de sabiduría y los enviemos a las universidades, para que sean los profesores en todas las áreas, para que también sean los ingenieros, los constructores, los arquitectos, los diseñadores, los que estén encargados de la tecnología. Necesitamos creyentes en todas las áreas, como lo fueron nuestros hermanos durante la Reforma Protestante, que entendieron que tenían que darle gloria a Dios en la iglesia y también fuera de la iglesia, porque todo pertenece a nuestro Señor. Así es. Donde no hay ese dualismo, ya lo habíamos dicho aquí en otro programa, de que esto es secular y esto es sagrado. Todas las cosas pertenecen al Señor y el creyente tiene que darle gloria a Dios en todo. No hay nada secular ni nada sagrado, todo es del Señor. Entonces, por eso ellos establecieron
universidades de las más importantes del mundo, establecieron escuelas cristianas, edificaron templos majestuosos, fueron científicos miembros de la Sociedad Británica, la Real Sociedad Británica de Londres y de la Academia de Ciencias de París. Así es. Porque los hermanos dijeron, tenemos que darle gloria a Dios en la ciencia, tenemos que darle gloria a Dios en la educación, tenemos que darle gloria a Dios en la economía, tenemos que darle gloria a Dios en la escuela, pero tenemos que darle gloria a Dios también en la política. Entonces, pero es cualquier cristiano, cualquiera que se llame, no. Hermanos que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que den fruto de digno llenos arrepentimiento, de fe y de sabiduría. Estoy hablando de creyentes verdaderos, pero también de profesionales. Correcto. Entonces, por eso tú ves un Esteban, que es uno de estos hombres escogidos, que está repartiendo comida a viudas, pero te da un discurso que es el capítulo más largo en el Nuevo Testamento, porque te da la historia entera de Israel y los enfoca, los guía al Señor Jesucristo. Lo resumió, pero lo presentó por completo. Enfrentando a las escuelas de Alejandría y las escuelas de Jerusalén de los fariseos. Pero todos los acusaban y decían, cuando veían su rostro, veían en él el rostro de un ángel. Es decir, nadie podía hablar en contra de él. Y entonces, puesto de rodillas, muere como su Señor y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, imitó a Cristo hasta la muerte. Y en este medio hay que estar dispuesto a morir por Cristo. Entonces los cristianos, somos cristianos y no estamos dispuestos a morir por Cristo. No, porque si toco este tema, entonces voy a generar cosas contra mí y hay que ser prudente. Correcto. Yo creo que ahora mismo prudente significa ser cobarde. Juan el Bautista les habló a los gobernantes, les habló a los funcionarios, les habló a los religiosos y les decían, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y venían los publicanos. ¿Y nosotros qué hacemos? No cobres más de lo que está establecido. Tenemos que decirle eso a nuestros funcionarios. Correcto. Pero imagínate que los funcionarios públicos que están en la DGI, en aduana, en República Dominicana, son hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría para trabajar en aduana. Se acabó el contrabando. Claro. No entran cargamentos de droga porque son cristianos. Imagínate que en las Fuerzas Armadas, los hermanos que estén dirigiendo las Fuerzas Armadas son creyentes. No se nos va a escapar César el abusador. Y esos son los temas que nosotros tenemos que tocar, porque eso es pecado. Toda injusticia es pecado. Qué bueno sería que hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe, también puedan ser los jueces en una justicia independiente, los procuradores fiscales, los abogados. Porque un abogado cristiano no se va a vender, un abogado cristiano no va a sobornar, un abogado cristiano no va a defender al delincuente, un abogado cristiano no va a aceptar cohecho, no va a mentir, va a glorificar a Cristo en su profesión de abogado, no va a falsificar documentos. Y si lo hace, no hay un cristianismo verdadero. No hay un cristianismo verdadero. Porque cualquiera le puede decir, usted no es cristiano. Sí, porque dice, mira, ve a los cristianos. Dice, ese no es cristiano, claro. Como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Hechos capítulo 7, la escogencia de los diáconos, nos dice a nosotros un cristianismo verdadero que se dedica a la palabra de Dios. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, pero también hermanos de buen testimonio, de sabiduría, llenos de fe del Espíritu Santo, y se encargan de una profesión secular y dan buen testimonio y al mismo tiempo dan su vida por Cristo. Así es, Joel. Tú has dado muy buenos puntos importantes para identificar un cristianismo verdadero. Todas esas cosas son necesarias mostrarse y los cristianos tienen que ser reiterativos y tienen que ser concretos en cuanto a presentar su cristianismo para que el mundo vea un cristianismo verdadero. Así no es. Solamente en las iglesias. En las iglesias vamos a adorar al Señor, vamos a presentarnos delante de Dios y a dar gloria y honra a Dios, pero en la calle también. En la calle también con nuestras acciones. Mira, si eso sucede como tú lo estás planteando, que los cristianos se tomen esa iniciativa y digan, bueno, basta ya, vamos a demostrar, vamos a proyectar, se transforma radicalmente la sociedad. O sea, ese es el cambio que necesita este mundo. Claro, estadísticamente uno pudiera hacer esa apuesta. Así es. Uno pudiera hacer esa apuesta y es algo científicamente medible incluso. Claro. Porque el Señor ha transformado los corazones de muchas personas a lo largo de 2000 años y las evidencias están ahí. Pero nosotros, como tú muy bien dices, tenemos que ser sal y luz de la tierra. Un cristiano verdadero es sal y luz. Un cristiano verdadero, exactamente. Cuando volvamos de la siguiente pausa, Joel, que es nuestra última, nuestro último segmento, a mí me gustaría que entonces
tú nos ayudaras mencionando el cómo lo logramos, el cómo desde las iglesias entonces, obviamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo en nosotros, pero cómo lo logramos ya yendo a la sociedad y llevando a cabo una campaña que pudiera ser posible, porque para el Señor nada es imposible. Nada es imposible. Cuando lo vamos después de esta pausa, continuamos con este interesante conversatorio. Bien, hermanos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y bueno, hemos desarrollado o estamos desarrollando un tema muy importante, incluso yo diría que hasta motivador. Amén. Para hablar, ¿no?, de cómo debe ser un cristianismo verdadero. Y nosotros como cristianos, Joel, en el segmento anterior, pues tú diste muchas cosas muy contundentes que deben llevarnos a reflexión, deben llevarnos incluso a ejecutar después que reflexionemos en la sociedad. Pero a mí me gustaría que tú pudieras darnos algunos consejos de cómo nosotros pudiéramos hacer efectivo algo tan importante como presentar un cristianismo verdadero en la sociedad y que impacte a la sociedad, que tanto necesitamos en República Dominicana. Hermano, un cristianismo verdadero se basa en las Sagradas Escrituras y la hemos estado compartiendo, y yo creo que son aspectos hasta tan básicos, porque está en el inicio de la misma iglesia. Es correcto. Y la iglesia establecida por el Señor Jesucristo y el ejemplo de los apóstoles, que es lo que nosotros tenemos que seguir. Y esta iglesia estaba en equilibrio. Y repito, el texto del libro de los Hechos siempre dice, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Pedir al Señor. Y el Espíritu Santo los guiaba tanto a atender a las viudas y a los huérfanos como a dedicarse a la palabra de Dios. Y había equilibrio en estas cosas. Y la iglesia crecía. Y tenían gran favor con todo el pueblo. Y esto genera persecuciones y todas las cosas, pero yo no debo abandonar lo que estaba haciendo porque vino la persecución, porque eso es ser cristiano. Así es. Entonces, no se extrañen si el mundo los aborrece. No predique eso, porque entonces te aborrece. Nos van a aborrecer como quiera, solo por el mensaje. Exacto. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Entendiendo, hermanos, que el Señor nos ha puesto para que nosotros seamos testigos en todas las naciones. Empezando desde nuestra Jerusalén. Yo no puedo mandar misioneros fuera de la República Dominicana cuando yo tengo tanta necesidad en la misma República Dominicana. Yo no puedo empezar a mandar ayuda fuera del país a otros países cuando en mi país todavía las necesidades son tan abundantes. Así es. Yo no puedo concentrarme como iglesia, como creyente, y estar en el centro de la comunidad, en el mejor lugar ubicable, cuando en la periferia, por ejemplo, de Santo Domingo y de nuestras provincias, hay una pobreza extrema. Yo no puedo estar aislado, por ejemplo, de la situación medioambiental que hay en República Dominicana y que los ríos se estén destruyendo y que haya tanta basura. Yo tengo que preocuparme por estas cosas. Cuando la iglesia empiece a participar, y quiero volver un poquito atrás, no es que yo soy cristiano y tengo una iglesia y vamos para la calle. Mire, ocúpese de la doctrina primero y de discipular bien ese cristiano para que sea un creyente verdadero, que conozca a Jesucristo y que basado en Filipenses capítulo 2 tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y cuando usted esté bien seguro de que ese creyente tiene el sentir de Cristo, que imita a Cristo y que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, fe, sabiduría y buen testimonio, entonces vamos para la calle. Porque eso fue lo que hizo la iglesia primero. Entonces ahora sí vamos a la calle a demostrar nuestra fe con nuestras buenas obras. Necesitamos creyentes capacitados en todas las áreas, educados al máximo nivel, evangélicos. ¿Qué estudiante nosotros queremos que salga de nuestro colegio? ¿Por qué un hermano va a la universidad a estudiar? Por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia, hermano, nos reunimos, nos congregamos, tenemos vida cristiana, y al terminar nuestros cultos, la semana completa, nosotros nos levantamos en el afán diario para el trabajo, para llevar los niños al colegio, vamos a la universidad, invertimos tiempo, recursos económicos y esfuerzos que si usted los contabiliza son mayores a los esfuerzos, tiempo y recursos que usted invierte en la obra de Dios en la iglesia. Así es. Si yo invierto más tiempo en las cosas de este mundo, ¿qué va a crecer más? ¿La obra de Dios
o la obra de este mundo? Evidente, obvio, la obra de este mundo. Tiene que haber un equilibrio. Si este mundo se va a destruir, si todas estas cosas han de ser deshechas, si nosotros somos peregrinos en esta tierra, si tenemos que poner la mira en el Señor porque ya nos vamos de aquí, el creyente actual está invirtiendo recursos, tiempos, esfuerzos en un mundo que se va a destruir. Así es. Entonces, puedo trabajar en mi profesión, en la educación de mis hijos, en la construcción de mi casa, en mi seguridad social, sabiendo que yo me voy de aquí y yo soy el que predico y digo, no se metan en nada de este mundo, no se metan en educación, no se metan en política, no te metas en un gremio, no se hacen líder porque nos vamos de aquí, pero tú no estás trabajando como que te vas, tú te estás preparando como para quedarte aquí en este mundo. Correcto. Segunda de Pedro capítulo 3, parece que no es para ti, porque si todas estas cosas han de ser deshechas y se va a quemar todo en la venida del Señor, tú estás haciendo una construcción y tú estás haciendo una inversión y tú estás adquiriendo una cantidad de conocimiento, ya tú llevas 2 o 3 maestrías y te felicito. Pero yo quiero que tú hagas ese mismo esfuerzo en todas las áreas, porque la nación hay que transformarla, la estamos perdiendo. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos de manera quieta, reposada y en paz. Si nosotros no tenemos un gobierno estable, democrático, participativo, que se respeten las libertades, la libertad individual, los derechos individuales del ser humano, la libertad de religión, la libertad de reunión, la libertad de empresa y la propiedad privada. Si nosotros perdemos eso, imagínate que llegue un gobierno socialista y nos quite todas estas libertades, nosotros no vamos a poder hacer culto, ni leer la Biblia, ni reunirnos. Entonces, como hicieron los creyentes en otros países, hermanos, porque la respuesta a la pregunta es ¿cómo lo hacemos? La Fundación de Estados Unidos, un grupo de creyentes temerosos de Dios, hizo un pacto con Dios, hizo un pacto delante de Dios, y luego hicieron un pacto entre ellos mismos para formar una nación. Y fruto de ese pacto con Dios y ese pacto entre ellos mismos se escribió una constitución, y se plasmaron ahí esos pactos. Y por eso ellos dicen, somos una nación bajo Dios. Mira, y si tú arrancas de esa constitución, ese pacto, y quitas a Dios, tú estás destruyendo la base de la nación norteamericana. La destruyes por completo. Correcto. Lo mismo pasó en la República Dominicana, cuando el 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte y un grupo de hombres, llamados los Trinitarios, hicieron un juramento en nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. Hacemos juramento. Y aquí vamos a fundar una nación que se va a llamar República Dominicana, cuyo lema será Dios, Patria y Libertad, con una bandera que tenga una cruz blanca, símbolo de redención, y una Biblia en su centro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hacen un pacto con Dios, pacto de sangre, un pacto de hombres y un pacto entre ellos, y fundan la República Dominicana. Nosotros necesitamos hacer un pacto, un compromiso, donde nosotros preservemos esta nación, nosotros como creyentes, donde nosotros nos comprometamos con la fe en Jesucristo, la sana doctrina, el evangelio de la salvación por la obra de Cristo, la fe en la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, predicarlo en todo lugar, sin importar la denominación, pero también que los cristianos ocupemos todos los lugares de importancia y preeminencia para que la República Dominicana pueda disfrutar de la fe y de la sabiduría de los mejores hombres y mujeres, de los más capacitados, de los que tengan el temor de Dios en sus vidas, y eso va a impactar esta nación inmediatamente y la va a transformar. Por eso, nosotros tenemos que ser atalayas, levantar la voz y decirle a Herodes que no le es lícito tener la mujer de su hermano y todas las cosas malas que ha hecho. Y también decirle a los funcionarios públicos que no pueden cobrar más de lo que está establecido. Y decirle a los militares que no hagan extorsión, que no difamen a nadie y que se contenten con su salario. Y al pueblo en común decirle, hagan frutos dignos de arrepentimiento y dejen de pensar que por tu religión ya eres salvo. Y cuando nosotros prediquemos ese mensaje, el pueblo nos va a escuchar. Así es. Y el pueblo va a conocer a Cristo y nuestro país va a cambiar. Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, en medio de una segregación racial, que una persona de raza negra no se podía montar en un autobús, y si se montaba tenía que sentarse atrás, y si no había asiento suficiente había que parar a los negros y a otras minorías para que los blancos se sentaran. Y Rosa Parks
se puso de pie y se negó a que la pusieran de pie. La arrestaron y se estaba ahora celebrando los 50 años de lo que hizo esa señora. Y yo me pregunto, ¿y en ese autobús no iban creyentes? Correcto. No habían un hermano en Cristo que dijera, eso está mal, eso es pecado. Que tú mandas tus hijos a una escuela pública y los vecinos tuyos de raza negra no podían mandar a sus hijos a la misma escuela que tus hijos porque eran negros y no hubo un creyente que dijeran, eso está mal. No, porque la ley y me meten preso. Pero hubo un pastor, un hermano, que se bajó del púlpito y marchó a Washington y dijo, yo tengo un sueño. Y ese pastor, Martin Luther King, cambió esa injusticia que se practicaba en Estados Unidos, ganó el premio Nobel de la Paz y logró que los derechos de las minorías negras fueran reconocidos, y hoy se celebra en Estados Unidos el día de Martin Luther King Jr., un pastor bautista. Eso es lo que los evangélicos, cristianos verdaderos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe, podemos lograr cuando tenemos una verdadera comunión con Dios y buen testimonio, pero también tenemos una práctica de buenas obras para con nuestros semejantes. Y eso es cristianismo verdadero. Así es, Joel. Bueno, me parece que ha sido un programa con unas reflexiones y un análisis muy importante. Un cristianismo verdadero es lo que el Señor nos pide. No nos pide un cristianismo a medias, no nos pide un cristianismo de imagen, nos pide realmente un cristianismo que se exprese en obras y se exprese honrando al Señor también en la fe real en Cristo Amén. Jesús. Así es. Y de verdad ha sido un programa para mí muy enriquecedor, muy edificador, que tú nos has traído este análisis, Joel, esperando pues que también otros programas pues tú nos sigas brindando esa sabiduría que sabemos que viene del Señor, y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y yo concluyo diciendo, Joel, que así como tú mencionaste la historia de Martin Luther King, aquí deben levantarse muchos Martin Luther King en la República Dominicana, muchos hermanos de todas las denominaciones, como tú dices, enarbolando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el camino nos ponemos de acuerdo en el estudio teológico, pero enarbolando la justicia, la sapiencia de las Escrituras, la sana doctrina de las Escrituras para transformar la nación, porque los hombres son transformados por nuestro Señor en su Santo Espíritu, y eso va a reflejar la transformación de la nación. Primero nos transformamos nosotros para ser creyentes de un verdadero cristianismo, y luego la nación va a transformarse por gravedad. La luz en las tinieblas resplandece. Así es, así es. La palabra del Señor nos manda eso. Bueno, amigos, esto ha sido un tema muy importante, muy enriquecedor, y esperamos verlo la próxima semana con otro tema importante para analizar y brindárselos a todos ustedes. Este ha sido su espacio Fe y Razón. Dios les bendiga como siempre.